nuestros participantes en el día de hoy en esta sesión del programa Sábado del Docente que ofrece la División de Ciencias Básicas en colaboración y en trabajo colaborativo con el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. El Sábado del Docente es un programa de formación, actualización, de intercambio, de presentación de experiencias, también de fundamentación teórica y debate sobre distintas orientaciones en la didáctica de las ciencias y las matemáticas. Tenemos invitados, tenemos presentación de experiencias de aula, procesos de investigación socializados, y tenemos también eventos periódicos que estamos organizando, todo con el fin de estructurar y darle sentido a una comunidad de práctica de profesores de la región Caribe que a partir de la virtualidad y estas actividades remotas hemos logrado expandir a todo el Caribe colombiano, a Colombia entera y Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación en el día de hoy, que contamos con un invitado de lujo. Es nuestro doctor Rafael Yesid Amador, quien es, licenciado en química, magíster en química, en docencia de la química, y también es doctor en educación, para la química de Argentina. Él actualmente trabaja en la Universidad del Norte y es un destacado investigador que ha orientado un sinnúmero de trabajos de investigación aportando el mejoramiento de la didáctica de la química desde referentes epistemológicos fundamentalmente, pero también enfoques particulares digamos, centrados en la indagación y en el fortalecimiento de las habilidades STEM para niños, jóvenes y universitarios en general. Bienvenidísimo, Rafa. Vamos a tener algo muy aplicado y a partir de una experiencia concreta respecto a la enseñanza de la química y las distintas herramientas que están a disposición de los profesores. Bueno, Rafa, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la presentación, profesora Judith. Bien, bienvenidos Emir, Ronaldo, Neifi, Edmundo, María Elena, Andrea, Alicia, Carlos, Francisco, Alexander, Iberlaidi, Ever y los que se van sumando seguramente en el momento. Bien, como lo ha dicho nuestra decana de la División de Ciencias Naturales, Ciencias Básicas, lo que voy a presentar es un poco de lo que vengo trabajando, pero sobre todo en términos de la reflexión que nos abocó esta situación, y es llegar a pensar la enseñanza, en este caso de las ciencias naturales, por medio de las TIC o medios de comunicación e información. Bien, entonces procedo a la presentación de mi trabajo. Bien, entonces acá voy a iniciar. ¿Dónde estamos? Creo que se ve la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, señor. Ok, bien. Señor, sí se ve. Bueno, entonces he denominado la presentación ¿por qué elijo este simulador para enseñar química? Diseño de actividades de enseñanza vinculando ambientes virtuales de aprendizaje. Digamos que hay una serie de presentaciones, conferencias, tutoriales que uno puede encontrar por internet de cómo utilizar estos simuladores. Pero en términos de poder pensar acerca de por qué elijo
este o aquel simulador con una intención, es lo que poco hemos venido encontrando. Siempre nos dicen o nos informan, tal simulador te funcionaría para esto, o tal simulador está buenísimo para enseñar tal cosa. Pero la reflexión en términos de la enseñanza, o sea, ¿por qué vincular este simulador para enseñar tal contenido? Es lo que nos hace falta, es lo que no hemos todavía ahondado o nuestros colegas todavía están en deuda con nosotros. Entonces, por eso quiero o quise generar esta presentación y a modo de taller voy a intentar que ustedes trabajen un poco conmigo, sobre todo en la parte de reflexión de por qué se elige un simulador. La excusa acá es enseñar química y van a ver ustedes que he elegido un tópico de la química para poder pensar la elección de la vinculación de un simulador para la enseñanza. Pero, valga la aclaración, funcionaría para la enseñanza de la biología o para la enseñanza de la física. Bien. Como objetivo entonces de este taller, guión conferencia, me propongo lo siguiente. Reflexionar por qué se elige un simulador para enseñar. El contenido acá sería modelos atómicos. Y orientar la incorporación de simulaciones en actividades de enseñanza desde una reflexión didáctica y epistemológica. Aquí rápidamente voy a definir qué entiendo por estos dos términos. Actualmente, y cuando hablo actualmente es más o menos desde inicios de este siglo, se ha sustentado tanto teóricamente como metodológicamente que la didáctica es una ciencia, específicamente es una disciplina científica. Y es una disciplina porque acoge como reflexión de análisis, como situación de problema, la enseñanza. Alejada de esa idea didáctica clásica en la que se habla de un método de enseñanza. Asumir la didáctica de las ciencias como una disciplina científica es porque tiene un objeto de estudio, es porque tiene una situación de análisis, en ese caso se genera la enseñanza, se asume la enseñanza de las ciencias como un problema a investigar. Y como toda ciencia tiene un presupuesto epistemológico, en este caso ustedes recordarán que desde la epistemología podemos decir que hay muchas escuelas. Para sustentar que la didáctica de las ciencias es una disciplina científica, entonces retomo presupuestos epistemológicos o una escuela epistemológica contemporánea en la que mencionaré más adelante para darle sustento tanto a la didáctica de las ciencias como disciplina científica y el contenido a enseñar, que en este caso, para esta presentación, sería la de los modelos atómicos. Bien, el desarrollo del taller lo propongo desde estos tres momentos. Intentaré llegar al tercero con bastante esfuerzo y corriendo en los momentos 1 y 2. Bien, entonces, el momento 1, ¿por qué tenemos o debemos enseñar los modelos atómicos en los cursos de química general para la formación de profesionales o para la formación de ciudadanos en términos de la educación secundaria o primaria? Valga la redundancia, valga decir que esta reflexión tiene sentido para cualquier nivel educativo. El momento 2, entonces, ¿por qué incorporo simuladores para la enseñanza de los modelos atómicos? Y en este caso pediría algunos argumentos por su parte en términos de dos aspectos. Uno, desde la química como tal, y dos, desde el ejercicio docente para la enseñanza de la química, por ejemplo, a nivel de educación secundaria. Y el tercero es un contexto que propongo. Vamos los dos, auténtica. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Ok, es el audio que alguien se le activó. Y en tercer momento propongo un contexto hipotético para poder sustentar por qué vinculamos simuladores en la enseñanza de la ciencia. Bien, entonces aquí es donde empiezo a intentar trabajar con ustedes, en el que les pido que se tomen entonces un momento de su tiempo para poder pensar por qué, en este caso, debemos o tenemos que enseñar los modelos atómicos, por ejemplo, para educación secundaria, grado 10º, grado 11. Entonces, propongo tomar unos 3 minutos
para que ustedes generen esta reflexión y darle la palabra para que nos comenten algunos argumentos, ideas o demás. Bien, entonces voy a apagar mi micrófono para que ustedes en 3 minutos puedan generar esa respuesta. Bien, si alguno ya nos quiere compartir alguna reflexión al respecto de por qué tenemos y o debemos enseñar los modelos atómicos, por ejemplo, para un curso de química de educación a nivel secundaria o a nivel de educación superior, entonces le damos la palabra a los colegas que están acá. Sí, buenos días. Activamos el micrófono y sencillamente respondemos. Ok, Buenos días. profesor Donaldo, Donald. buenos días. Sí, yo creo que es importante pues, el conocimiento de los modelos atómicos porque le permiten al estudiante conocer cómo ha evolucionado el conocimiento que se tiene de la materia desde la antigüedad hasta llegar a poder manejar lo que es el modelo actual, desde el punto de vista pues, de la estructura y distribución de cómo se encuentran ubicados los electrones y las partículas subatómicas en estos modelos. Perfecto. Muy bien, gracias, profesor. ¿Alguien más desea compartir esta reflexión o la justificación de por qué, por ejemplo, deberíamos o tenemos que enseñar los modelos atómicos en un curso de grado secundario o a nivel de educación superior? Bien, Alicia dice despertar interés por investigar la estructura principal de la materia. Bueno, entonces aquí ya tenemos 2 ideas. No sé si alguien más quiera compartir alguna otra idea. Dice nuestra decana para que los estudiantes evidencien y precisen que las teorías y leyes modelan los fenómenos. Bien, yo lo que hago o lo que voy a hacer es presentar algunas ideas que han generado Rafa, investigadores en el campo de la didáctica y la química, Rafa, dando respuestas. ¿Sí? ¿Alguien? sí, Rafa, mi Ok. pregunta siempre te habla, mi pregunta está enfocada siempre que deberíamos despertar la curiosidad desde la parte desde el preescolar, ¿no? Creo que me baso en esa parte para crear esa curiosidad que la juventud, los niños quieran el amor por las ciencias naturales, ya. O Ok. sea, ese es mi aspecto, o sea, ¿cómo comenzaríamos desde acá, de crearle esa curiosidad? Ya. Crear curiosidad por las ciencias. Perfecto. ¿Alguien más? Mariana dice, porque es una necesidad en la comprensión conceptual. Puedan comprender la estructura atómica como un sistema. Bien, veamos qué es lo que reportan voy a compartir aquí pantalla. Creo que ya está, ¿no? Bueno. Los Sí, investigadores, entonces, por ejemplo, Mercedes Izquierdo y Osuna Duris Bravo indican que enseñar los modelos atómicos es con una intencionalidad para que los estudiantes, por ejemplo, comprendan el concepto de elemento químico. O sea, requerimos de los modelos atómicos, de la construcción de esa representación de modelo para poder entender el concepto de elemento químico.
En la misma dirección otros aportes, por ejemplo, Mercedes Izquierdo y Aduris y Raviolo y Andoni Garris proponen lo siguiente. Izquierdo y Aduris para enseñar a comprender las relaciones entre la estructura interna de los materiales. Y esto un poco lo dijo alguno de ustedes. Y las interacciones químicas entre ellos. Para finalmente comprender el cambio químico. O sea, necesitamos una comprensión de átomo para poder justificar a nivel macro, por ejemplo, qué sería un cambio químico, cómo sustentar. Y Andrés Raviolo y Andoni Garris proponen que desde otra perspectiva es para poder entender los procesos químicos. Vean que la justificación de por qué entender o comprender el átomo aunado a poder trabajar, convertir como objeto de análisis, de comprensión los modelos atómicos es para poder comprender una serie de fenómenos que suceden. En el caso de la química estarían tres conceptos básicos, digámoslo así. Elemento, cambio químico y procesos químicos. Y en el caso que propone Raviolo y Andoni Garris, citando una propuesta de Hodgson, y es que se requiere para poder entender el mundo microscópico, en este caso el mundo de las partículas a nivel de la química. Entonces, esos cuatro argumentos estarían dados para justificar por qué la necesidad de comprender el átomo desde el desarrollo histórico, en este caso los modelos atómicos, para una finalidad. A veces creo que esto se nos olvida comunicarlo a nuestros estudiantes. Y es decir, necesitamos comprender este concepto o esta teoría o este modelo porque lo requerimos para esto. ¿Bien? Entonces, son necesidades, digamos que cuando nosotros tenemos el conocimiento sobre la ciencia que enseño y por qué aparecen una serie de teorías o modelos o conceptos en un curso, no importa si sea a nivel de secundario o a nivel de educación superior, la idea es que a nosotros poder justificar la incorporación de estos tópicos, nuestros estudiantes van a lograr comprender por qué necesitan generar este conocimiento, por qué construir unas representaciones acerca de, por ejemplo, átomos. Bien. ¿Qué dirían ustedes al respecto frente a esta idea que les acabo de presentar? ¿Estarían de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Algunas ideas ustedes ya se las han comunicado. Emir decía, por ejemplo, que era para la creatividad. Pero bueno, ¿será que están alineadas las ideas que proponen Mercedes Izquierdo, Agustín Aduris Bravo, Andrés Raviolo, Hodgson, en términos de por qué necesitamos, por ejemplo, la construcción de la representación de modelo atómico para poder comprender otros fenómenos? ¿Consideran que esto es así? Escucho sus comentarios, ideas que seguramente han surgido a partir de su experiencia docente y de su formación docente. ¿Alguien nos quiere compartir algo? ¿Comunicar algo? Bien. La idea es poder interactuar y hacer el diálogo frente a esta situación que he planteado. Bueno. Sigo entonces con el segundo interrogante que he propuesto para poder trabajar con ustedes y es el siguiente. Entonces, ¿por qué incorporar simuladores para la enseñanza, por ejemplo, de los modelos atómicos? Y la idea es que ustedes puedan generar los argumentos suficientes desde la química y desde su ejercicio docente. En este caso, desde la didáctica de la química. Nuevamente, propongo tomarnos un tiempo para que ustedes puedan generar esa reflexión de por qué incorporar, en este caso, simuladores de la enseñanza, en este caso, para enseñar un concepto
que sería o una representación, un modelo, justificado desde lo que sé de la química y justificado desde lo que hago en mi práctica docente. Entonces, esperemos, generemos un tiempo de 2 minutos, 3 minutos para poder pensar la respuesta. Muy bien, profesores. Entonces, ¿quién nos quiere compartir alguna idea, reflexión, sustento teórico o metodológico de por qué vincular simuladores a la enseñanza de las ciencias? La excusa que he tomado acá es un modelo atómico, pero puede funcionar para cualquier concepto, teoría o modelo de las ciencias naturales. Entonces, por aquí ya hay un par de respuestas. Por ejemplo, Alicia dice que es importante porque la mayoría de los estudiantes son visuales. Julio nos comenta que porque permite acercarme a comprender lo abstracto y complejo de las partículas subatómicas. Es que no puedo ver a simple vista. Ever nos dice que aproxima a los estudiantes a una mayor realidad. Bien. ¿Alguna otra elemento, otra idea de por qué acudir a los simuladores para enseñar, por ejemplo, la construcción de modelo atómico? Pueden manipular elementos intangibles. Bien. Muchas de las razones que ustedes han dado se alinean con lo que voy a presentar ahora, otras no tanto, pero la idea es eso, es poder en grupo generar esos argumentos suficientes. Entonces, aquí hay otra. María Elena dice, incorporar el uso de los recursos tecnológicos y aproximar a los estudiantes a una representación simulada de aquello que no es percibido. Bien, entonces voy a volver a la presentación para compartirles algunas ideas que han publicado algunos investigadores en el campo de la didáctica de la química, específicamente por el tema que he seleccionado. Bien, entonces presento algunas ideas clave desde la química, o sea, desde el contenido como tal. Bien, después haré lo mismo desde la didáctica de la química. Entonces, por ejemplo, en términos de del conocimiento químico, nosotros los profesores, cuando incorporamos las simulaciones, debemos tener claro este tipo de desarrollos o históricamente cómo se llega finalmente al modelo actual de la química, al modelo atómico de la química. Entonces, Thomson propone la estructura del átomo de hidrógeno, no propone la estructura del átomo de hidrógeno, ni la de ningún otro elemento. Bien, lo que él hace es que las distribuciones de electrones hechas por Thomson únicamente sirven como modelos, no representan átomos reales. La intención de Thomson es esta, poder de alguna forma indicarnos cómo es que sirven o para qué, cómo estarían distribuidos los electrones. Bien. Por ejemplo, saber que Thomson elaboró un modelo cuantitativo con el que intentó dar cuenta de diversos fenómenos. La idea de él era poder justificar, por ejemplo, los espectros, la radioactividad, el concepto de enlace, la dispersión de partículas, en términos de alfa y beta, el concepto de valencia que se estaba abordando en ese momento, intentar comprender lo que era el sistema periódico. Esas eran las ideas desde el modelo atómico de Thomson. ¿Bien? A veces comunicamos otras que no serían las más pertinentes. Bien, creo que
hay algunas... bueno, continúo y ya al final veo los aportes que se están generando en el chat. Bien, en el caso de Rutherford, por ejemplo, el propósito era dar cuenta de las dispersiones de las partículas alfa. Bien, en ningún momento era justificar la existencia de un núcleo. Ahora, que eso se da después de... Entonces, ir comprendiendo este tipo de conocimiento en el desarrollo de los modelos atómicos, trabajarlo con los estudiantes, da la posibilidad de, primero, aprender sobre la ciencia y aprender de ciencia. Aprender sobre es dar la posibilidad a los estudiantes de que la ciencia es una actividad humana como cualquier otra. Ese tipo de ideas que estoy aquí presentando funcionaría para cualquier teoría o modelo de la ciencia. Y dos, trabajar con los estudiantes finalmente cómo es la construcción de esa teoría o de ese modelo. Entonces vinculamos tanto la historia, lo sociológico, el contexto donde se da, con los intereses de los investigadores, las posibilidades y finalmente cómo es que se fue construyendo, en este caso, los diferentes modelos atómicos. Por ejemplo, Rutherford conocía el modelo planetario del átomo de Nagaoka, pero él lo descarta no por su colapso electromagnético, sino por su inestabilidad mecánica. Y recuerden que estos modelos atómicos estarían sustentados desde la física clásica, en este caso, desde la física newtoniana. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que no solamente había un único modelo en ese momento, hay disputas entre los mismos científicos. Y entonces, este tipo de trabajos, este desarrollo histórico, no solamente posibilita al estudiante a que comprenda como una construcción, que nunca se abordan verdades absolutas, no se descubren las teorías o los modelos, sino que son representaciones, son mejores explicaciones a ciertos fenómenos. El átomo de hidrógeno es estable porque el electrón solo puede orbitar en ciertas órbitas, en eso llamadas órbitas estables. Y aquí estás apuntando ya, por ejemplo, al modelo de Bohr, para las cuales el electrón no emite radiación electromagnética. En ellas el equilibrio dinámico del electrón puede ser discutido con ayuda de la mecánica clásica. Resulta que el modelo atómico de Bohr también se puede sustentar desde la física clásica. Y es unas cuestiones que uno siempre está escuchando en algunos colegas. El modelo de Bohr es semicuántico, entonces inmediatamente se va hacia los presupuestos teóricos de la mecánica cuántica. Y no, el modelo semicuántico de Bohr se puede sustentar desde ciertos principios de la mecánica clásica como desde ciertos principios de la mecánica cuántica. Entonces, este tipo de conocimientos no se los comunicamos a los estudiantes porque hay unos tránsitos de unas formas de construcción de conocimiento, por ejemplo, a nivel de los modelos atómicos. Vamos acercándonos al modelo atómico actual, entonces el hecho de que los electrones no fuesen ni ondas ni partículas y la imposibilidad de utilizar para ellos el concepto de trayectoria requiere un modelo más general para describir su estado. Entonces, la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica permite conocer la evolución del estado de un objeto cuántico. Y entonces vean acá que uno no entra a trabajar todos esos desarrollos matemáticos desde la mecánica cuántica, sino desde las interpretaciones semánticas, diríamos, desde, por ejemplo, presupuestos de Agustín Adolí Bravo. Desde esas interpretaciones semánticas uno podría abordar con los estudiantes lo que se entendería por átomos desde los presupuestos actuales de la mecánica cuántica. Bien, hasta ahí entonces, esto es saber de química, conocer los desarrollos de los modelos atómicos, dar los argumentos desde la misma ciencia de por qué algunos modelos funcionan y otros no. Bien, voy a parar acá porque hay una serie de aportes que se vienen dando. Entonces voy a leerlos para seguir con el segundo ítem que es desde la didáctica y la química. Bien, entonces Francisco propone, son fundamentales para poder acercar al estudiante al mundo cotidiano de la química, que es real y vivo, atendiendo a esta idea de por qué vinculamos simulaciones o simuladores en la ciencia de las ciencias.
Los simuladores son fundamentales para poder acercar al estudiante al mundo cotidiano de la química, que es real y vivo. Porque puede ayudarnos a afianzar o fortalecer los procesos de aprendizaje en el estudiante, no solo a nivel de lo conceptual, sino a través de realidades virtuales cercanas a los fenómenos cotidianos que le ayuden a entender el por qué se consiguieron los conceptos en una corriente del tiempo y las circunstancias del medio. Bien, entonces, lo que quiero trabajar con ustedes hasta ese momento es vincular en cierta medida un simulador no es solamente para que los estudiantes puedan manipular algo o se representen algo. Seleccionamos un simulador porque le otorgamos sentido a ciertos aspectos, a ciertas características que me posibilita trabajar sobre el simulador para colaborar en la construcción finalmente de la representación de átomo en los estudiantes. ¿Bien? Aquí siempre voy a referir a la labor del docente. Lo que siempre he dicho y sustentado en el proceso, digamos, del ejercicio docente, hay dos roles diferentes. Uno, es el rol de nosotros que está relacionado con el proceso de enseñar. Y dos, está el rol del estudiante que está relacionado con el proceso de aprender. Desde la didáctica de las ciencias, lo que nos interesa es la enseñanza. Porque el proceso de aprendizaje, el ámbito de investigación, en este caso del aprender, se está relacionado o es abordado por los psicólogos educativos. Nosotros nos abocamos a poder comprender ese proceso, ese fenómeno de enseñar. Y en esa medida, cuando nosotros elegimos un simulador, es porque le otorgamos sentido, le damos una intencionalidad didáctica. ¿Bien? Decidimos este simulador u otro porque le otorgo sentido a cierto aspecto, no a todo lo que está presente en el simulador. Ahora, el analizar la vinculación de ese simulador es porque tengo una construcción de ese modelo o esa teoría científica. Y es lo que me permite decidir por uno o por otro simulador. ¿Bien? No solamente es para generar, digamos, en cierto modo, una lúdica, ¿sí?, en mi proceso de enseñanza. Los intereses tienen un fundamento teórico desde la didáctica de las ciencias. Y es que ese simulador tiene ciertos aspectos que me interesan a mí trabajar con los estudiantes. Pero así como nosotros seleccionamos ese simulador porque expone ciertos aspectos de mi interés, también debo comunicarle a los estudiantes cuáles son esas fallas que tiene ese simulador. ¿Qué es lo que no estaría bien en el simulador? Porque nosotros, al tener ese conocimiento desde la química, podemos, además de resaltar ciertos aspectos, también comunicar a los estudiantes cuáles son las fallas. Porque sabemos muy bien que en las representaciones que presentan las simulaciones tienen fallas. Y de alguna de estas vamos a hablar ahora más adelante. Bien, continúo entonces con la segunda parte, que serían los argumentos dados desde la didáctica de la química. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que lo podamos analizar. Bien, entonces, desde la didáctica de la química se ha dicho lo siguiente. Uno, las tecnologías de la información y la comunicación son usadas como parte de una estrategia didáctica. O sea, lo que he venido diciendo, lo elegimos porque hay algo en estas herramientas, finalmente se convierten en herramientas, porque le otorgo sentido, sentido en términos de puedo hacerlo objeto de trabajo en el aula. O sea, brinda la posibilidad de crear oportunidades para guiar e incrementar el aprendizaje y colaborar al docente a llevar a cabo procesos innovadores. Esta segunda parte sería la intencionalidad didáctica. Bien, otra de las ideas es esta. Las simulaciones de procesos físico-químicos permiten operar en entornos de varios niveles de sofisticación conceptual y técnica, pero siguen siendo acotados respecto a la realidad. Y entonces, lo que debemos comunicarle a nuestros estudiantes, por ejemplo, es que lo que estamos viendo ahí no es la realidad en sí.
es una simulación. Parece ser que el mundo submicroscópico, en términos de la temática que estamos abordando ahora, funcionaría de esta manera. Parece ser que los átomos están constituidos así. Porque en principio debemos decirle a nuestros estudiantes que nadie, ningún hombre o mujer de ciencia ha podido ver un átomo. Mucho menos algunas moléculas. ¿Bien? Entonces, lo que hay acá es un proceso de creatividad por parte de los científicos. Esa parte de creatividad la ha tenido Thomson, Rutherford, Bohr, de Broglie, Schrödinger, todos aquellos que han contribuido a la construcción, finalmente, de la representación de átomos. Ahora, que esa representación ha sido validada por la comunidad científica es diferente. ¿Y por qué ha sido validada? Porque ha sido la mejor explicación que tenemos actualmente acerca de aquello que no vemos. Si no vemos, entonces no sabemos si es real o no. ¿Bien? Claro, ustedes pueden decir, pero los átomos están ahí. Sí. Nosotros, sin saber, sin poderlos ver, tenemos evidencia a nivel experimental de que existen. Ahora, lo que nosotros hacemos es darle el sentido de existencia a la entidad átomo, no al átomo como tal. Nosotros le otorgamos ese nombre a esa entidad. Lo denominamos, los hombres y mujeres lo denominaron átomo. Es algo que está ahí, que nuestros sentidos no pueden detectarlo, pero que a nivel experimental hay evidencia de su existencia. Como no lo podemos ver, entonces los hombres y mujeres de ciencia lo que hacen es generar representaciones. Esas representaciones se ponen a consideración de la comunidad y se convierten en mejores explicaciones. Y esas mejores explicaciones las conocemos como modelos o como teorías o como leyes. Bien, la química computacional, vean entre comillas, simula numéricamente estructuras químicas y reacciones, basada total o parcialmente en las leyes fundamentales de la física. Entonces, las simulaciones no es la realidad en sí, son aproximaciones a cómo posiblemente se comportan ese mundo submicroscópico en el caso de los modelos. Una simulación por ordenador o por computador es una manera de modelar el mundo real, modificando variables. Sí, yo puedo, si uno interactúa con un simulador, puedo cambiar, puedo mover, puedo interactuar. Pero finalmente, esa manipulación está acotada según el diseño, o sea, según el que organizó, el que programó el simulador, ¿cierto? Pero los simuladores, al estar acotados, finalmente se alejan de la realidad, porque siempre nos indican hasta dónde puedo interactuar con el simulador. Pero son acotados porque no me indican realmente cómo estaría funcionando el mundo. Me dan pistas, nos dan pistas de cómo funciona el mundo, que permiten predecir comportamientos del sistema. Una gran ventaja, y eso sí, lo han dicho diferentes, o lo han reportado diferentes investigaciones, es una gran ventaja de aprender con simulaciones interactivas que le permiten al estudiante cambiar variables en sistemas complejos, manipular parámetros y recibir retroalimentación directa de los cambios realizados. Y este aspecto es lo que nosotros deberíamos de potencializar en nuestras actividades de enseñanza. Preguntar al estudiante, ¿qué te permite hacer el simulador? ¿Qué no te permite hacer el simulador? ¿Qué te gustaría que hiciera? Este tipo de preguntas son las que contribuyen a la construcción, por ejemplo, de una representación de átomos en estudiantes. Porque el que nuestros estudiantes puedan lograr determinar qué permite y no permite el estudiante, lo que hace no es que el estudiante aprenda la simulación, es que construya finalmente la representación, en este caso, de átomos. Bien, estas ideas, tanto de la química como de la didáctica de la química, están afianzadas desde la cuestión epistemológica, desde la meta-teorización epistemológica. La epistemología entendida como un campo de conocimiento
en la que los epistemólogos, como el que está ahí en la parte superior, que se llama Ronald Guiré, hacen reflexión sobre otras ciencias, o sea, son ciencias de segundo orden, la determinan así. Entonces, la epistemología o los epistemólogos reflexionan sobre otro campo de conocimiento, en este caso, lo que hacen los químicos, o lo que hacen los físicos, o lo que hacen los biólogos. Bien. Por ejemplo, la didáctica y la química también resulta ser una disciplina que reflexiona sobre otro. En el caso, reflexiona en términos de la enseñanza de la química. Los didactas de las ciencias trabajamos en un campo de segundo orden, porque reflexionamos cómo enseñar esas ciencias naturales. Química, biología, física, geología, astronomía, en fin. Veamos algunos presupuestos de epistemólogos, de didactas que recuperan esta idea de Ronald Guiré y que a mi modo de ver es la más potente para, uno, enseñar ciencias y enseñar sobre las ciencias. Entonces, esto es una idea textual de Mercedes Izquierda, publicado en ese artículo que lo denominó los modelos teóricos en enseñanza de las ciencias para todos. Ella toma esta idea, dice que Guiré desarrolla una propuesta sobre los modelos de las ciencias que nos interesa porque se toma en serio el conocimiento del mundo real. O sea, reflexionar sobre lo que pasa por fuera de nosotros. Ya es una declaración, y es, los profesores pretendemos enseñar algo sobre un mundo que existe fuera de nosotros. Bien, pero no de manera ingenua hace esto Ronald Guiré, dice ella, sino mediada por el modelo que le es similar. Bien, un modelo es similar a algo. Los modelos atómicos que nosotros enseñamos son similares a esa entidad que se llama átomo. Y son similares porque así lo han propuesto los químicos y los físicos. Dado que no hemos visto un átomo, el consenso es que esos modelos son similares al átomo por ciertas evidencias a nivel experimental. Y porque con ello propone un conocimiento unido a la acción experimental, que es lo que vengo diciendo. Bien, ¿qué es esto de los modelos? Entonces, tomo dos ideas genéricas propuestas por Aduris Bravo. Los modelos teóricos se relacionan sustantivamente con dos elementos. Uno, el conjunto amplio y heterogéneo de recursos simbólicos, en este caso, recursos expresivos, que se sirven para definirlo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros trabajamos una teoría, cualquiera, esa teoría está compuesta de modelos. Esos modelos son de diferente tipo. Modelos analógicos, modelos metafóricos, modelos matemáticos, modelos semánticos, modelos pictóricos. Bien, esos son los diferentes recursos simbólicos de los cuales echan mano tanto los y las científicas para poder generar explicaciones. Y que nosotros los profesores los tomamos en cuenta para poderlos después generar su transposición didáctica para enseñarlos en el aula. Y la segunda relación que propone aquí Agustín Aduris, también traída desde los presupuestos de Ronald Guiré, es que el mundo, o sea, el sistema, al cual viene a modelizar ese modelo, con el cual mantiene una relación de parecido, o sea, es parecido, es similar, es semejante, que técnicamente se llama similaridad. Semejante en mayor o menor grado y en ciertos aspectos de la realidad. Y esto es lo que les venía diciendo cuando ustedes eligen un simulador para enseñar un concepto, una teoría, un modelo en ciencia. Ustedes lo seleccionan porque dicen, es que es semejante en estos grados. Cuando hay grados, hagan de cuenta como el zoom, que tanto se puede aproximar o alejar. Y en ciertos aspectos, o sea, que el modelo no me representa en su totalidad a esa entidad que quiere representar. Simplemente en ciertos aspectos. Y cuando nosotros decidimos este simulador es porque se parece en tanto y representa, exalta ciertos aspectos que me interesan. Bien. Hasta acá quiero escucharlos frente a lo que he venido planteando, si se acerca o no a las decisiones que ustedes han tomado, sobre todo en estos últimos tiempos, en una situación que estamos viendo a nivel mundial, cuando han incorporado las simulaciones o un software o similar, o estas herramientas, a sus procesos de enseñanza.
¿Concuerdan con las ideas que he comunicado? Bueno, profe, de verdad que enseñar algo que no se ve desde el punto de vista microscópico es muy difícil y tratar de hacer que el estudiante entienda la parte conceptual que uno le quiere llevar a que él maneje es difícil. Entonces, a través de un modelo, de pronto, como usted lo dice, nos permite de pronto acercar un poquito al estudiante a una realidad que no se ve, pero que sí existe, porque está demostrado. Por ejemplo, yo he utilizado, aplicando lo de los modelos atómicos, como que el estudiante entienda, según el modelo de Bohr, cómo un electrón puede pasar de un nivel a otro nivel, liberando energía, y cómo puede regresar a otro nivel inferior, ¿verdad? Soltando o absorbiendo energía. Entonces, yo utilizo un modelo que conseguí por ahí donde a través del simulador le suministro energía y el alumno ve cómo salta el electrón de un nivel de menor a mayor energía. Y luego si le quito la energía que le suministré, regresa a su posición inicial. Pero es difícil, o sea, para que el pelado lo entienda de verdad, pues esos son los simuladores que tratan de llevar al pelado a una realidad de que existe pero que no se ve. Y eso es lo complicado de las ciencias naturales desde el punto de vista microscópico. Eso es como decirle, ¿quién ha visto a Dios? Nadie, pero el que existe, existe. Entonces ahí es donde comienza entonces cómo convencerlo de que sí existe. ¿Sí me entiende? Ok, sí. El ejemplo que colocas se nos sale de las ciencias porque sería otra discusión a nivel religioso. Pero bueno, digamos que la metáfora, la analogía funciona en términos de cómo darle existencia a algo. En el caso de las ciencias, específicamente el tema que yo aquí propuse, que es del átomo, la construcción de la entidad átomo en los estudiantes, depende de lo que yo utilizo. O sea, ¿qué es lo que quiero enseñar a los estudiantes? Y el ejemplo que colocas es buenísimo y yo también lo utilizo. Y lo utilicé cuando era profesor de a nivel secundario y lo utilizo actualmente para los estudiantes que se forman como médicos en la universidad y que yo trabajo con ellos en el curso de química. Y es, el modelo atómico de Bohr, yo le atribuyo importancia para eso mismo que acabas de comunicar en términos del salto de energía. Pero realmente el modelo es el mejor modelo para explicar eso. Esta es la idea de aspectos. ¿Bien? ¿Qué aspecto relevo del modelo de Bohr? Bueno, para poder entender que el electrón puede saltar de un nivel a otro. ¿Bien? Pero sabemos que el modelo de Bohr no es el modelo actual. Pero a eso hoy es que nosotros le otorgamos sentido, le otorgamos, la intención didáctica es hacia el modelo de Bohr porque me facilita de alguna forma la construcción de la idea del salto energético de un electrón de un nivel externo a un nivel interno. Cuestión que se dificulta cuando trabajo con el modelo actual, porque ahí se nos complica. Entonces, la representación que nos genera el modelo de Bohr es funcional para esta idea. ¿Bien? ¿Algún otro comentario, aporte que quiera dar algún compañero? Si no, continúo con lo que he venido proponiendo. Bien. Si no hay más, entonces, lo que... como todo taller, la idea es que podamos generar interacción. Por favor, le estoy pasando acá por el chat un link. Son simuladores que yo utilizo también en clase. Utilizo con los chicos que se están formando como médicos. Y quiero que interactúen rápidamente con este simulador. Ahí está el link. E intenten escarbar qué es lo que posibilita cada uno de ellos. Ahí hay una flecha que los va mandando, los va enviando hacia las diferentes representaciones de los modelos atómicos, desde Thomson hasta el cuántico. Entonces, tomémonos 5 minutos para que ustedes interactúen rápidamente y ya hacemos la reflexión sobre el simulador, a ver qué es lo que nos permitiría. Profe, disculpe, ¿por dónde está el link? Que no, puede que te deje el celular, que estaba por fuera, apenas estoy llegando a la casa, entonces no encuentro el link. Profe, no encuentro el link
¿Dónde está? Está en el chat. En el chat. Sí, en el chat de acá de Zoom. No, no me aparece. No está Arlet, ahora sí. Ahora sí apareció, ahora sí. Porque que ahorita no apareció. Profe, Rafael está muteado. Se quedó sin voz, profe. Sí. Ok, ya ahí lo acabo de Pongan compartir. nuevamente el link. Ahora sí, pongan el link nuevamente porque ahorita no aparecía. Ahí está, 2 veces lo acabo de compartir. Ahora sí, listo. Bien, perfecto. Bien, cuando puedan interactuar y terminen, me avisan para seguir trabajando con ustedes. Digamos al inicio. Bien, profesores, ¿cómo vamos?
Bien, ¿les parece si continuamos? Sí, señor. Ok. Bien, entonces, pregunto, ¿conocían estos simuladores? ¿Alguien los ha utilizado? No, yo la verdad no la había visto, me parece muy interesante. No la había visto. Ok, Alicia no los conocía. ¿Y el resto del grupo? Tampoco. Ok, Donaldo tampoco los conocía. Bueno. Eh, y seguramente si uno se pone a la tarea de buscar más simuladores en la red, en la internet, va a encontrar. Hay cualquier cantidad. Algunos son libres, como el que ustedes están viendo ahí. Hay otros que son pagos, algunos más costosos, otros menos costosos. Pero finalmente, sea como sea el simulador, nunca va a llegar a ser la realidad. ¿Bien? Algunos simuladores son más sofisticados y los están vendiendo, donde nos dicen que son de gran potencia porque nos enseñan cómo es la realidad. Bueno, de partida, como lo he presentado, un simulador simplemente es una herramienta que nos permite modelar, de alguna cosa, representar ciertos aspectos de la realidad. ¿Bien? Funciona también, por ejemplo, para los que hacen investigación en química computacional. Finalmente, estos software no son la realidad en sí, sino son simulaciones, generando algunas predicciones, porque el desarrollo matemático es un poco más amplio. Pero digamos que sean estos simuladores básicos, como que yo les estoy presentando, o estos que utilizan los que trabajan en química computacional, digamos que mirándolo muy desde lejos, tienen las mismas condiciones. Y representan cierto aspecto de la realidad en ciertos grados y en ciertos aspectos. ¿Bien? Entonces, no hay mucha diferencia, digámoslo, teórica entre. Bien. Voy a compartir nuevamente entonces la presentación, ya intentando llegar hacia el final del taller. Entonces, permítanme un momento, ya acá vuelvo a generar. Bien, entonces, el cuestionamiento que me hago es el siguiente. Cuando los estudiantes interactúan con esos simuladores, en el caso de hoy, los que ustedes acaban de conocer, o los que ya conocían estos simuladores, ¿logran los estudiantes los siguientes conocimientos o se requiere de más actividades de enseñanza intencionadas para tal fin? Entonces, ¿cuáles son las intenciones? Intenciones es, como lo mencioné desde el inicio, que los estudiantes finalmente construyan el concepto de elemento químico, comprendan esto de qué es cambio químico y procesos químicos, y que tengan en presente que estaríamos haciendo un análisis desde el mundo submicroscópico, el cual ha planteado en este caso George. ¿Bien? Bueno, por aquí creo que hay una idea. Julio, sí, P también son unos buenos simuladores, bueno en el sentido que me permiten, según la intencionalidad que yo tenga, poder trabajar con ellos. Bien. Entonces, sigo con la presentación. Vuelvo acá. Perfecto. Entonces, en términos de poder pensar el diseño de actividades de enseñanza, entonces veamos, voy a intentar recopilar todas las ideas que les acabo de hacer en términos de cómo generar actividades de enseñanza. Bien. Seguramente están esperando tal simulador para tal lado, pueden oprimir este botón, hace esto. Creo que este tipo de actividades uno las puede hacer sin ningún tipo de asesoría, ¿sí? O simplemente recurriendo a un video que ya existe seguramente en YouTube o en algún otro lado, te explican a uno para qué sirve cada uno de los botones. Pero
pienso que eso no es la funcionalidad en términos de la incorporación de un simulador en las actividades de enseñanza. Hay otra idea un poco más soportada que da mayores argumentos de por qué finalmente tomo decisiones. Y entonces voy a dar algunas ideas de estas. Lo primero, para generar diseño de actividades de enseñanza, para cualquier campo de las ciencias naturales es esto. Está referido a mi conocimiento de lo que pretendo enseñar. Y aquí están estas dos palabras, de y sobre. ¿Qué significaría eso? Enseñar de significa debo tener un conocimiento acerca de lo que enseño. En el año 1991, un investigador de la Universidad de Valencia, de España, profesor Daniel Gil Pérez, publica un artículo que lo denominó ¿Qué ha de saber y saber hacer los profesores de ciencia? Y dentro de varios aspectos que él nombra ahí, uno es eso, y es, nosotros no podemos enseñar una ciencia si no la sabemos. ¿Y qué es saber una ciencia? Bueno, tengo que saber qué significa cada concepto, en el caso de la química, qué significa el concepto elemento, qué significa el concepto cambio químico, qué significa el concepto de reacción química, electronegatividad, energía de activación, en fin. Tengo que aprender de química para poderla enseñar. Pero no solamente basta con saber esto, sino también cómo fue la construcción de ese conocimiento. Y esa es la segunda palabra y es el sobre ciencias. Y ese sobre está permeado por varias ciencias de segundo orden que les mencionaba. Por ejemplo, epistemología, historia de la química, en el caso que estamos hablando, sociología de la química, antropología de la química, lenguaje de la química, en fin, hay toda una serie de ciencias que uno debería conocer. Con esto no quiero decir que ahora tenemos que convertirnos en epistemólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos, no. Lo que quiero comunicar es que debemos tener cierta información, cierto conocimiento de estas ciencias para poder generar actividades de enseñanza. Cuando nosotros recurrimos a la historia de la química para enseñar, no deberíamos hacerlo en términos de lo que presentan algunos libros de texto de esa línea de tiempo. En 1800 este descubrió y este vino el otro y vino el otro. No, ese no es el sentido de la historia de la ciencia. El sentido de trabajar, de incorporar la historia de las ciencias en la enseñanza es resaltar por qué lo hizo, con quién lo hizo, en qué momento histórico estaba, cuáles eran las posibilidades de ese científico o científica o del grupo de investigación, saber todos estos contextos sociales, políticos, económicos, religiosos que se dan en el momento de la construcción de esos conceptos, teorías o modelos. El conocimiento que ha elaborado los estudiantes de lo que pretendo enseñar. Y esto no es nada nuevo y lo han escuchado y seguramente los que son profesores de educación básica o media, de primaria, secundaria, hemos participado en una serie de capacitaciones donde nos dicen, tengan en cuenta el conocimiento de los estudiantes, tengan en cuenta las ideas previas de los estudiantes. Bueno, y esto, como les digo, no es nada nuevo para nosotros. Los estudiantes saben algo, tienen un conocimiento acerca de lo que yo voy a enseñar, así sea de lo más abstracto. ¿Por qué? Porque finalmente los chicos están en constante interacción con la comunicación. ¿Qué significa? Internet, televisión, revistas, periódicos, cómics, en donde ahí presentan, por ejemplo, modelos de átomos. Y entonces cuando uno les enseña a los chicos estos modelos atómicos, para ellos no es nuevo, por ejemplo, el modelo atómico de Bohr, porque lo han visto. Lo que pasa es que no se han enseñado con esta intencionalidad didáctica. Bien, entonces los chicos saben acerca de lo que les vamos a enseñar. Lo que quiero que aprendan los estudiantes, y esto es la intencionalidad. Recupero este de aspectos y grados. Cuando utilizamos estos simuladores, por ejemplo, el primero, el de Thomson, yo en mis clases de química para la formación de médicos, ¿qué es lo que recupero de esto? Primero, recupero que se determinaron la existencia de cargas, que el átomo está cargado eléctricamente. Pero
recalco en que ni tiene color los átomos, ni son esféricos. Entonces, comunico lo que quiero enseñar, pero también comunico el problema para que no se generen errores conceptuales. ¿Bien? En el de Rutherford, ¿qué rescato? Uno, que la física clásica no funciona, que se tuvo que construir, formular una nueva física para comprender qué es un átomo. Dos, la existencia de vacío en el átomo. Tres, un núcleo. Entonces son pistas, son aspectos del modelo que me interesan, pero que también resalto que no funcionan. ¿Bien? Mi decisión del momento de incorporar él o los simuladores. ¿Sí? La intención de vincularlos al proceso de enseñanza puede ser al inicio, en el medio o al final. Eso depende como yo haya planeado. ¿Cuál es el mejor momento de introducir las simulaciones en un proceso de enseñanza? Eso depende de cómo yo organice mis actividades de enseñanza. Si las incorporo al principio, puede ser, por ejemplo, para que contrasten los estudiantes los modelos con los cuales llegan, los modelos mentales, con los cuales llegan acerca de átomo, con lo que presentan los simuladores. Y generar, como dicen en la investigación en didáctica de la química, el conflicto cognitivo. O los puedo incorporar en el medio para ir afinando y refinando los modelos o el modelo de átomo que va construyendo el estudiante. O lo puedo incorporar al final como medida de evaluación. No evaluar a los estudiantes, que ellos evalúen el modelo que han construido. Bien, entonces, cuando hablo de evaluación no es calificación, sino evaluación en términos de propiciar un momento de reflexión. Eso sería la metacognición de por qué, por ejemplo, el modelo de Thomson no funciona, o qué es lo que funciona en el modelo atómico, de Bohr, de Rutherford, de Thomson, en fin, los diferentes modelos que utilizo. Entonces, uno puede decidir en qué momento, según lo que yo pretendo contribuir en el proceso de aprendizaje. O sea, la intencionalidad didáctica. Y qué es lo que resalto del simulador, porque no todo lo que está ahí es digamos, la realidad en sí. O por lo menos no es el consenso a los cuales han llegado los y las científicas. Vuelvo y repito, comunicar las fortalezas y habilidades del simulador. Y finalmente, contrastar esa relación teoría-práctica. Y por ejemplo, en esos simuladores, ¿qué sería lo teórico y qué sería lo práctico? Bueno, como el simulador me permite manipular ciertas cosas que se inventaron los que programaron el simulador, pues yo puedo hacer que el átomo, la representación del átomo pueda girar 90 grados. Entonces, puedo hacer preguntas frente a esto. ¿Cómo te imaginas que el átomo, por ejemplo, el de Rutherford, si se moviera, cómo lo veríamos en 90 grados? Puedo hacer preguntas, los chicos teorizan, y ahora vamos a la práctica. Entonces, el simulador se convierte en un laboratorio, porque es el que permite contrastar las hipótesis que le hacen los estudiantes cuando yo les hago ese tipo de preguntas. Y puedo hacerlo para cualquiera de los simuladores que están ahí. Puedo generar preguntas, ¿cómo crees que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo piensas que es el movimiento de los electrones cuando se le suministra cierta energía? Y entonces podemos recurrir al modelo, por ejemplo, el de Bohr. Entonces hago preguntas y ahora uno les dice, bueno, vamos a contrastar la hipótesis que acabas de hacer con lo que presenta el simulador. Bien, profesores. Esto es lo que quería comunicarles, más allá de muchos talleres o conferencias o charlas que se centran en que este botón te sirve para esto, es más bien hacer la reflexión desde dos aspectos, desde el contenido que enseño y desde la didáctica y la ciencia. Bien, queda abierta entonces la oportunidad para hacer el análisis, el debate, los aportes, ideas que ustedes tengan acerca de su experiencia docente de la incorporación de las simulaciones o alguna recomendación que nos quieran hacer. ¿Quién nos quiere comentar algo al respecto? Ok, Donaldo. ¿En qué momento se puede utilizar los simuladores? ¿Si al inicio o a la mitad o al final
también se pueden utilizar los simuladores, y de pronto pienso yo acá, desde el punto de vista de la experimentación, no para contrarrestar una hipótesis, sino para formular una hipótesis. Si retomamos el ejemplo que tenemos, por ejemplo, si yo utilizo el simulador y le aplico la energía y el electrón salta, entonces que el alumno mismo plantee su hipótesis. Al suministrar a un átomo energía puede pasar de un nivel a otro. Y no solamente llevamos a contrarrestarla, sino a formular una hipótesis a partir de la experimentación. Exacto. Ahí es lo que he venido diciendo, es la intencionalidad didáctica. Uno puede utilizar los simuladores según lo que uno quiera trabajar con el estudiante. El objeto de trabajo, digámoslo así, en términos del contenido, yo soy el que decido qué rescato del simulador. A veces lo que hacemos es que le decimos a los estudiantes, interactúe. ¿Viste cómo es un átomo? Bueno, sigamos, tabla periódica. Y se pierde una serie de reflexiones, una serie de consensos que llegan los estudiantes porque ellos se comunican. Se pierden las ideas que tienen los chicos acerca del contenido que se viene trabajando. Entonces, la idea es, bueno, ¿qué quiero rescatar del simulador? ¿Qué quiero trabajar? ¿Cuándo lo incorporo? Y potencializar las diferentes afirmaciones. Los chicos tienen ideas y uno debería recuperar y volverlas objeto de análisis con todo el grupo, ¿no? Julio, felicitaciones profesor, muy precisas las recomendaciones y formas de cómo se debe utilizar el simulador. Pues el simulador por sí solo no orienta, totalmente de acuerdo. El que le da vida, digámoslo así, dentro del proceso de enseñanza a una simulación somos nosotros. ¿Bien? Pero ese proceso de la incorporación va guiada, y va guiada según los propósitos que tenemos, según lo que voy a enseñar. Desde el punto de vista didáctico, dice Francisco, siempre será necesario complementar el aporte del simulador para facilitar la enseñanza de los conceptos. Hay que sumarle el dominio de los saberes disciplinarios por parte del docente, más el deseo o la motivación por enseñar. Totalmente de acuerdo. Finalmente, la palabra no es gratis y es una herramienta. Los simuladores son una herramienta porque me permiten trabajar algo de interés, según lo que yo quiero enseñar. Entonces, como herramienta, simplemente es un aporte a, pero la simulación o la incorporación de las simulaciones no quita que tengo que hacer la clase teórica, no quita que tengo que hacer la práctica laboratoria, no reemplaza los talleres, no reemplaza la incorporación de un texto que se quiera trabajar, en fin. Es algo que se suma a la actividad de enseñanza y no es el reemplazo en sí de la actividad de enseñanza. Marilena, muy interesante la temática y la demostración. Ahora, ¿cómo lograr que se convierta el uso de los simuladores en un mediador para la construcción de nuevos significados por parte del estudiante? Bien, yo lo que, vuelvo y repito lo que he venido diciendo, el simulador por sí no hace nada. La utilización del simulador se incorpora en el proceso de enseñanza cuando nosotros lo planeamos, y es, ¿qué preguntas puedo hacer? ¿Qué situaciones problemáticas genero a partir de la simulación? ¿En qué momento lo voy a introducir? Bien sea al inicio, al final o en el medio. Finalmente, nosotros docentes le decimos a los estudiantes, le transmitimos a los estudiantes finalmente por qué la necesidad de trabajar con el simulador. Le indicamos por qué lo vamos a utilizar. Ellos por sí solos no deben lograr deslumbrar por qué este profesor me hizo interactuar con el simulador. Nosotros debemos de comunicarle por qué lo vamos a utilizar. Bien. ¿Algún otro aporte, idea, sugerencia? Así es un valor agregado a la actividad de enseñanza que se ha visto potencializado por la situación actual. Ok, perfecto. Totalmente de acuerdo con lo que ha comunicado. Bien, profesor, creo que logré cumplir con el tiempo que me habían propuesto. Les dejo, voy a proyectar entonces la próxima actividad del sábado del docente, que va a ser el 12 de septiembre. Tenemos dos conferencias, una por la doctora Zenedia Fernández de la Universidad de Alicante, España,
y otra por la profesora magíster Eliana del Carmen, de una institución de Baranova. Entonces, cordialmente invitados a esta sesión del sábado del docente que se realizará el 12 de septiembre. Bien, profesores y profesoras, no me queda más que agradecerles por escuchar estas reflexiones que me generan mi ejercicio docente y mi ejercicio investigativo, de lo cual me interesa muchísimo porque, digamos, es lo que pretendo y hago durante todo mi trabajo en la Universidad del Norte. Seguramente muchas cosas de las que dije se alinean con su formación y con su trabajo, y siempre he resaltado que su experiencia también es valiosa para poderla convertir en análisis en este tipo de charlas. Bien, muchas gracias a la Universidad del Norte por estas sesiones de enriquecimiento. Bueno, entonces no me queda más que desearles una buena tarde y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, profesor Rafael. Excelente espacio. Y bueno, como ya hemos escuchado de palabras del doctor, como docentes pues estamos llamados más a reflexionar sobre lo que hacemos en nuestros procesos de enseñanza. Pues, que tengan una magnífica tarde y bueno, agradecerles a todos también por acompañarnos. Están más que invitadísimos para nuestra próxima sesión. Que tengan feliz fin de semana a todos.